Uno de los temas más importantes en base de datos es el tema de las llaves primarias y secundarias. En este caso quiero mostrarles las dos referencias, cómo crear llaves primarias y también cómo crear llaves secundarias. En este caso las llaves primarias se refieren a la columna de la estructura de la tabla que va a representar la información que nosotros estamos almacenando en cada uno de los registros. En este caso podemos hablar de el número de cuenta, el número de empleados, esa columna que es la clave para que nosotros podamos buscar información en las bases de datos. Voy a compartir estos dos objetivos que tengo acá. También tengo aquí la referencia de la W3 School, donde ustedes pueden ver las diferentes formas de creación de llaves, también modificación de llaves existentes y también cómo eliminarlas, agregarlas, etc. Aquí les pido que por favor vean esta referencia y puedan ampliar más su conocimiento de esa parte. En este caso, uno de los objetivos de las llaves primarias es identificar a cada uno de los registros de la tabla. Eso significa que sus valores son únicos y no se pueden contener valores repetidos. Eso lo hace el administrador o el manejador de base de datos. Si yo defino desde el momento de que creo una tabla, defino que esa tabla va a tener como llave el campo ID, en este ejemplo que ustedes están viendo acá, el manejador de base de datos no va a permitir que la información que se registra aquí se repita, porque es requisito que la columna ID, por ser llave primaria, no tenga valores duplicados. También, por medio de la llave primaria, nos permite crear relaciones o permite relacionar la tabla principal con las tablas secundarias o hijas por medio de las llaves foráneas que se encuentran en las tablas hijas. También aquí está la referencia. Estos dos ejemplos que están viendo ustedes aquí son de dos tipos de llaves que podemos crear. La llave primaria de un solo campo, o sea que solo un campo representa a esa tabla, pero también existe el otro concepto de llave primaria combinada. ¿Qué significa? Significa que combinando el valor de dos columnas podemos formar una llave primaria. En este caso, si ustedes se fijan, estamos creando una llave primaria basándose en la información que tenemos de dos campos, el campo ID y el campo last name. Estos dos, combinando esos dos datos, creamos una llave, un código único que va a representar los registros de esta tabla. Entonces, estos son los dos tipos de llaves primarias que tenemos. Voy a mostrarles el ejemplo basado en el ejemplo de crear el campo ID, que es más común hacerlo. Voy a regresar a la otra base de datos, la base de datos de inventario. Voy a cambiar aquí con la base de datos de inventario. Si se fijan en la base de datos de inventario, tiene la tabla person, la voy a eliminar para volverla a crear. Aquí ya la eliminé, se refleja la sección de tabla, ya no tenemos esta tabla. Como generalmente nosotros vamos a crear tablas basadas en diseño, que vamos a hacer antes de crear la base de datos, entonces yo al momento de que voy a ir a crear una tabla al SQL, yo ya sé cuál es el campo que me va a representar a las tablas, para mi llave primaria. Entonces, una vez que ya la tengo identificado, voy a escribir la instrucción not null, porque tampoco las llaves primarias pueden llevar valores nulos. Y voy a indicar que este campo va a ser mi llave primaria. Aquí tenemos estos dos. Entonces, la estructura se va a crear esta tabla y al crearla ya va a marcar el campo person ID como llave primaria. Y al correr el comando, si reviso la estructura de las tablas, voy a refrescar, reviso la tabla person y en este caso,
como yo ya identifiqué que el campo Person ID es la llave primaria, entonces aquí ya lo define. Mire. Aquí ya tienen la nueva estructura con la llave primaria de esta tabla. Este campo nos va a servir para relacionarnos con las diferentes tablas. Quiero que miremos algo también. Aquí ya estoy otra vez en la W3 School. Ya me cambié, perdón, en la Norwood, quiero decir. Y quiero mostrarles algo. Voy a abrir el asistente para que ustedes vean esta base de datos. Nosotros tenemos una base de datos que tiene varios campos, perdón, varias tablas. Tenemos, estas son las tablas más comunes que vamos a estar utilizando en todo este curso. Quiero que visualicen esta estructura. Si pueden sacarle un print screen, se los recomendaría porque tienen que conocer la estructura de esta base de datos. Si ustedes se fijan, estos cuadros son los que representan cada una de las tablas de esta base de datos. Tenemos la tabla de empleados, la de clientes, tenemos todos los campos que están en esta tabla, lo mismo que Customer. Este es un ejemplo de una base de datos relacional. Tenemos la tabla de clientes. Esta es su llave primaria. Si se fija, resalta por el color negrito, pero se creó de la misma forma como lo expliqué previamente, ¿verdad? Cada uno de estos campos que están en negrilla son las llaves primarias. Si se fijan aquí en Order Detail, este campo, Order ID y Product ID, están en negrilla. No significa que estas sean dos llaves, no. Este es el ejemplo que yo les comenté en la presentación de una llave primaria que combina dos campos. O sea, tenemos una sola llave primaria. De hecho, las tablas solo tienen una llave primaria, pero puede ser combinando información de dos campos. Entonces, este ejemplo que ustedes están viendo acá, estos dos campos que están aquí en negrilla, significa que para esta tabla Order Details, la llave primaria está formada por dos campos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esta es la estructura de la base de datos Norwood con la que vamos a estar trabajando. Aquí tenemos clientes, empleados, las órdenes, el detalle de las órdenes, nuestro catálogo de productos y las categorías de productos. Principalmente con estas tablas vamos a trabajar y es importante que ustedes las conozcan porque vamos a hacer referencia de ellas. ¿Por qué es importante? Porque cuando vamos a presentar información de diferentes tablas, nosotros tenemos que definir estas relaciones. Esta es la llave primaria y aquí está la llave secundaria. Miren. Si ustedes se fijan, en el caso de Customer, tiene su llave primaria y la llave secundaria representa a la llave primaria, pero en la tabla hija. O sea que para Customer, Orders es tabla hija, porque Customer tiene el campo principal y Orders tiene la llave secundaria. Entonces, para Customer, la hija es la tabla Order. Y aquí lo tenemos. Esta es la llave secundaria. La llave secundaria se debe llamar, y bueno, exactamente el nombre no tiene que ser igual, pero sí debe ser el mismo tipo de datos, el que debe tener ambas columnas. Y se recomienda a nivel de diseño que los nombres de los campos sean iguales, ¿verdad? Para que nosotros como humanos no nos perdamos y sepamos, ok, esta es la llave primaria, pues su llave secundaria debería llamarse igual, ¿verdad? Y la información que se almacena en la secundaria es la misma información que se almacena de la primaria, como lo vimos en el video donde yo les estaba explicando este concepto de llave, ¿verdad? En Excel. O sea, la información que está aquí se almacena en su hija para poder hacer la relación de estas dos tablas y así sucesivamente con el resto
de las instrucciones.